Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Entonces, gracias por este invitado. Estamos muy felices de tenerlo acá por la Fundación Somos Fénix y pues es el primer Instagram de la Semana Púrpura. Entonces, para nosotros tenerlo acá y poder hablar de cosas que son muy importantes para la población con epilepsia, para las familias y cuidadores. Entonces, creo que entremos en materia, doctor. pues sí, perfecto. Como a todos nosotros en esta precisa materia nos toca ser resilientes, pues en esta ocasión somos resilientes con la tecnología. Sí, señor. Y lo que vamos a tratar, pues es un tema que es un tema bien importante para todas las familias y para los pacientes con epilepsia. Y es un tema que requiere de una dimensión y comprensión mucho más amplia. Siempre que nosotros vemos personas y niñas, sobre todo que los veo yo con epilepsia, mi preocupación está mucho más allá de hacer el diagnóstico y como médico y como ser humano para las personas es vital, pues para nosotros los médicos hacer el diagnóstico pues es vital y hacerlo correctamente implica que podamos nosotros ofrecer la mejor tecnología, la mejor posibilidad de tratarlos. Y dentro de esa posibilidad de tratarlos, pues se encuentra obviamente el hacer uso de algunas herramientas que son necesarias. Pero cuando nosotros hacemos algo en medicina, en general en salud, siempre contamos con una herramienta que es estratégicamente necesaria y que es vital, que es la historia clínica. Es decir, que para nosotros lo que nos cuentan las personas, lo que nos cuentan los niños, los adolescentes y las familias, es la información vital para construir esa evidencia y para construir el diagnóstico. Entonces yo me hago una pregunta y quería hacerse las preguntas a ustedes, pero bueno, tengo una presentación que lastimosamente no la podemos pasar ahora, pero quizá se las mande después y la pueden ustedes adicionar a este video que estamos haciendo. Y la pregunta es, ¿para el diagnóstico no se usan estudios tecnológicos? Es decir, esa es una pregunta para todos nosotros. ¿Ustedes creerían que se necesita algún estudio tecnológico para hacer el diagnóstico de epilepsia? Y de golpe habrá algunas personas que digan, bueno, no sé, ¿no? Quizá sí, quizá no, no sé, el pensamiento de algunos de nosotros como seres humanos pues pueda considerar que sí es necesario. Y algunos otros que llevan más camino en este trasegar de encontrar, apoyar y ayudar personas con epilepsia como Edna, quizá tenga otra opinión. Entonces... Sí. Alguien me dice que sí, yo creo que sí, entre más avance la ciencia, la medicina es mucho es mucho mejor que para poder hacer un diagnóstico. Es lo que pienso. Siga, doctor. Eso podría hacerse, ¿no es cierto? Eso podría ser una de las respuestas. Pero cuando vemos nosotros en la realidad, quizás sea otra. En la realidad para nosotros las herramientas diagnósticas tecnológicas no son necesarias. Y las herramientas diagnósticas tecnológicas no son necesarias no porque no las podamos usar, sino porque lo que ustedes nos cuentan es con que nosotros hacemos el diagnóstico bien hecho. Y por eso somos a veces tan insistentes y preguntones en decir cómo comienza, cuál es la crisis, cuánto dura, a qué horas le dio, estaba dormido, estaba despierto, cómo movió la cara, cómo puso las manos. Para nosotros eso es la herramienta. Esa es la tecnología, el lenguaje y la semiología. ¿Listo? Porque si nosotros no tenemos esa semiología, nosotros no vamos a poder hacer una estrategia de guía de diagnóstico. Entonces, más importante que las herramientas de estudios específicos, es mucho más importante el tener la información más completa y clara posible. O sea que uno parte de ahí. Si partimos nosotros como médicos mal, el diagnóstico no va a ser el correcto. Y si la información que nos entregan las familias, las personas con epilepsia, pues no es correcta, tampoco nos vamos a poder guiar.
O sea que ese es el primer detalle, la primera información importante. Y por eso yo en la presentación que tengo les iba a mostrar un video en que hay un niño que tiene unos movimientos y esos movimientos algunos de nosotros los podríamos interpretar como convulsiones, pero mamá, papá, hermanos, tíos pueden darnos otra información que a veces es vital y que en esas coyunturas, en esas características mínimas, en los detalles, está la respuesta. Entonces, en esos detalles a veces tenemos nosotros la herramienta que es más importante inclusive que la herramienta tecnológica. Y en la presentación yo les mostraba primero cómo es que se producen las crisis. Las crisis en general en nuestro cerebro tiene una enorme red de neuronas que siempre está en un caos, siempre está en una actividad eléctrica que es un caos. Y cuando tenemos nosotros esa actividad eléctrica que es un caos, generamos nosotros pensamientos, aprendizajes, memorias, etcétera, lo del día a día. Pero el problema ocurre cuando esa actividad eléctrica ya no está en un caos. Es decir, cuando la actividad eléctrica se vuelve sincrónica, cuando toda la actividad eléctrica se da al mismo tiempo, ahí es cuando se dan los fenómenos de epilepsia o de convulsiones en sí mismo. Y ese equilibrio que tiene que haber en el cerebro nuestro, de un lado, digamos, una actividad que es inhibitoria, que está como frenando un poco, y otra actividad que es excitatoria, que está estimulando un poco. Entonces tiene que haber siempre un equilibrio. Y el problema es cuando ese equilibrio se altera, y la alteración en la inhibición es muy mala y genera un aumento de la excitación. Y en ese caso, en esa balanza, cuando hay aumento de la excitación del estímulo persistente, es cuando se producen alteraciones que tienen que ver con desencadenar convulsiones, con desencadenar crisis. Y esa historia es una historia, digamos, que se repite para nuestras enfermedades epilépticas y que por lo tanto tenemos que tenerla clara. ¿Cuál es el evento principal que genera esos ataques? ¿Cuál es el evento principal que emana esas convulsiones? Pues hay múltiples. Y el punto es que cuando nosotros tenemos un niño o niña que llega a la consulta por una crisis, el determinar ese tipo de crisis es lo que primero debemos hacer. Y para determinar ese tipo de convulsiones, nosotros tenemos esa herramienta que vuelvo, insisto, que es la historia clínica. Dime, Edna. Sí, entonces, o sea, para recoger lo que acaba de decir, entonces usted dice que es más fundamental o más importante lo que nos diga el paciente, lo que diga la familia para hacer el diagnóstico que sea mucho más certero, más concreto y cercano a la realidad y nos ayuda de pronto más que la tecnología. Esa era como la primera parte y ya entiendo por dónde iba. Es la primera parte y la parte más importante realmente. Es tan importante que si nosotros no tenemos claridad en eso, que se llama semiología, nos vamos a perder. Y de ahí en adelante, el estudio para el paciente va a ser no tan adecuado. ¿Listo? Entonces, a partir de pensar eso qué ocurre en el cerebro, qué ocurre en las personas que tienen una crisis, pues nosotros, ¿cómo hacemos el diagnóstico de epilepsia? Cuando una persona, un niño o niña, tiene más de 2 convulsiones, más de 2 ataques, hacen el diagnóstico de epilepsia. Y con esa definición, nosotros comenzamos a trabajar después en algo que es clasificar la epilepsia. Y para clasificar la epilepsia no tenemos que olvidarnos de unos datos que son muy importantes. Primero, que estamos aquí reunidos nosotros porque en esta semana conmemoramos un año más de estar y afrontando la epilepsia, pero es una enfermedad que es crónica, que es mundialmente muy reconocida hoy en día, antes no tanto, desafortunadamente, pero sabemos que muchas personas la padecen. Más o menos hay 50 millones de personas en todo el mundo que tienen epilepsia. Y lastimosamente, la mayoría de esas personas viven en países como los nuestros, que tienen ingresos medianos o bajos, y inclusive en países que tienen menos posibilidades de acceso a la salud, que lastimosamente limitan el diagnóstico adecuado. Pero tener epilepsia no quiere decir que no tengamos un buen tratamiento y un buen diagnóstico. Por el contrario, el 70 a 80% de las personas, niños y niñas que tienen epilepsia, pueden tener un control óptimo de la epilepsia y tener una vida completamente libre de convulsiones si la diagnosticamos y la tratamos de manera adecuada. El hecho es llegar a eso. Y para llegar a eso,
pues nosotros tenemos ahora sí unas herramientas que son herramientas adicionales a la historia nuestra. Y esas herramientas adicionales pues tienen que ver primero con los antecedentes. Los antecedentes de una persona, de un niño o niña, nos hablan mucho acerca de la causa probable del fenómeno de la epilepsia. Los niños, por ejemplo, que tienen prematuridad, que nacieron prematuros, que tuvieron un sangrado dentro de su cabeza, una hemorragia intracraneana, pues esos chicos van a tener más riesgo de tener epilepsia, por dar un ejemplo. El propio hecho de tener un fenómeno de epilepsia, lastimosamente, confiere a las personas un riesgo mayor de morir de manera prematura, si no se trata. Las asociaciones que existen entre los fenómenos genéticos, que algunas familias se preocupan mucho por si esto va a volverse a repetir, si mi hijo, el que lo veo sano, puede tener un fenómeno de convulsiones, si el primo que tiene mi hijo va a poder tener estas convulsiones, pues por fortuna los antecedentes genéticos casi nunca son relevantes. Y por fortuna casi nunca son relevantes porque por fortuna la mayoría de las epilepsias que tienen una carga genética se presentan una vez en la familia. A diferencia de otras condiciones. Dime, pero se presentarían, o sea, ¿esa carga genética se presentaría, digamos, en alguna generación o realmente es muy difícil de saber si es por la parte genética que la persona pueda tener epilepsia? No, la genética no es como la conocemos, no. La genética no es herencia. Y la genética no tiene que ver con que si mi padre tiene ojos verdes, pues yo voy a salir con ojos verdes. No, lastimosamente no. Ahí estoy. Entonces, esa relación de herencia no quiere decir que va a ser genéticamente determinado. La genética nos da a nosotros unos campos de acción y unos campos de habilidades y unos campos también de riesgos. Y esos campos de riesgo son para múltiples enfermedades. Pero para la epilepsia en sí misma hay pocas veces que tenemos nosotros un riesgo aumentado. Es decir, que si yo, siendo padre, tengo un tipo de epilepsia específico, pues es poco probable la mayoría de las veces que yo le transmita, entre comillas, le transmita esa herencia a mi hijo. Entonces, ese es el otro aspecto. Los antecedentes de riesgo y los antecedentes familiares tienen que ver con que podemos nosotros encontrar la causa a veces de la epilepsia o sugerir la causa de la epilepsia. Y cuando estamos clasificando eso, a partir de clasificar las convulsiones, los tipos de convulsiones, los tipos de ataques, de ahí en adelante nosotros con esa clasificación podemos seguir ahondando más en algo que se llaman síndromes epilépticos. Y los síndromes epilépticos se caracterizan por tener unos tipos de ataques con unas características especiales y sumados a unos estudios, que ahora sí vienen los estudios. ¿Por qué en este momento? Porque los estudios diagnósticos en epilepsia nos ayudan a eso, a determinar dos cosas grandes, a determinar la causa probable cuando no tenemos una causa expedita, visible en la historia, y a determinar el pronóstico, porque algunos de estos elementos nos permiten a nosotros decir que hay síndromes que tienen unos mejores pronósticos que otros, lastimosamente, pero nos pueden ayudar a identificar a estos niños y niñas y adolescentes y para darles la guía adecuada y el tratamiento adecuado. Entonces, clasificar esas personas a través de estos elementos, de las convulsiones y luego los síndromes, nos va a llevar a qué elementos, qué herramientas debemos usar. Y hay muchas herramientas. Dentro de ellas, ustedes las conocen y las han tenido a la mano y las han visto en sus propios casos. Una de las herramientas más importantes o las que más conocemos es el electroencefalograma. El electroencefalograma lo que hace es medir la actividad eléctrica de nuestro cerebro, recoger toda la actividad eléctrica de nuestro cerebro y hacer evidente si la actividad eléctrica tiene ciertos parámetros. Esa electricidad del cerebro puede estar de cierta manera madura para la edad, de cierta manera puede estar simétrica a los lados de nuestros hemisferios cerebrales, puede estar sincronizada al igual en cada hemisferio cerebral o puede no estarlo.
Y entonces esa herramienta nos va a llevar a determinar no solamente si hay una descarga anormal, o sea, entre comillas, un cortocircuito, que a veces lo podemos ver en el electro, y ese cortocircuito va a representarse en la zona probable que va a emanar la epilepsia, desde donde va a desencadenarse la convulsión. Ese cortocircuito a veces puede estar en un solo sitio, en una sola área de nuestro cerebro, o puede estar en todo el cerebro. Y en ese caso nosotros entonces decimos allí, con esa otra herramienta, más los tipos de convulsiones, que orientamos en la clasificación de las crisis, más el electro. Estas crisis parecen ser focales, es decir, se originan de un solo sitio, o parecen ser generalizadas, se originan de diferentes sitios de la corteza al mismo tiempo, o de una zona profunda de la corteza cerebral. Y después de tener esas dos definiciones muy gruesas, muy grandes, focales o generalizadas, pues nos vamos a decidir a ver si necesitamos hacer algo más. Ese algo más es un estudio que nos permita ver la estructura del cerebro. Y ustedes también lo conocen, y hay herramientas que ven la estructura del cerebro y verlo por dentro como si fuera una fotografía y no tener que verlo a través de otra actividad eléctrica, sino verlo directamente. Y esas son las imágenes diagnósticas. Hay múltiples tipos de imágenes que se usan. Cada una de esas imágenes tenemos nosotros que utilizarla de acuerdo a lo que vayamos a buscar, a la sospecha que tengamos. Entonces, yo uso una herramienta que es la tomografía cerebral, y esa herramienta de tomografía cerebral lo que me dice es si hay o no, por ejemplo, una lesión de un sangrado, una lesión estructural muy grande que se vea en la tomografía, o si hay hidrocefalia, por ejemplo, es decir, que haya mucho líquido dentro del cerebro. Y si uso la resonancia me va a dar una definición mejor de las estructuras más profundas del cerebro, de las estructuras más bajas del cerebro, en donde están, por ejemplo, el cerebelo o el tallo cerebral, que están en la parte de atrás de nuestro cerebro, pero nos da a veces también diferencias en la profundidad. Entonces podemos nosotros diferenciar si la sustancia blanca está madura, que la sustancia blanca va progresando a medida que nosotros avanzamos en edad y va madurando. Si la corteza cerebral está bien formada, bien definida, como debe estar, con sus detalles, con sus curvaturas adecuadas, con sus formas adecuadas, o si, por el contrario, hay una anomalía, y esa anomalía puede ser desde el nacimiento, es decir, que nació ya con nuestro cerebro, o si, por el contrario, hubo una lesión anterior. El niño nació y tuvo una asfixia, y lastimosamente la asfixia deja secuelas, y esas secuelas se pueden ver también en la resonancia. Entonces ayuda a transformar esa idea de que veníamos nosotros intentando hacer el análisis de las convulsiones, de dónde se originan, si son focales o generalizadas, y ahora a la causa propiamente dicha, si hay algo que nos identifique la causa. Pero hay veces que tenemos estudios completamente normales. El electro es normal, la resonancia sale normal, y es una circunstancia que es muy común. Es muy común que pase eso y si pasa eso en muchas personas que conocemos familias o de pacientes que dicen es que está normal el examen, el electro, la resonancia y nada, o sea, es decir, sigue con las crisis y están medicados, en fin, y lo que usted dice, pues es por la historia clínica que pueden definir qué es lo que tiene y ayudarles al tratamiento. Claro, eso es lo que pasa. A veces los estudios son normales, pero no quiere decir que uno no tenga una enfermedad, porque lastimosamente la enfermedad sigue persistentemente activa y eso se demuestra en los eventos, en las crisis, en las convulsiones, porque no podemos nosotros dejar de pensar siempre en eso, en lo básico, en la semiología, en la historia clínica. Pero a pesar de que tengamos esos estudios normales, pues nosotros tenemos que seguir buscando otra ayuda. Y la siguiente estrategia a veces es cuando tenemos dudas de que o sí estamos frente a una epilepsia o la epilepsia no está bien controlada, pues tenemos que hacer un electroencefalograma que sea largo, prolongado, horas, 12 horas, 24 horas, 72 horas, etc. Entonces, cuando hacemos esos análisis largos, prolongados, pues tenemos a veces un poco más de chance de registrar lo que necesitemos evaluar. Pero ese registrar nos conlleva a nosotros no solamente a pensar en cuánto tiempo va a ser,
sino también cómo va a hacerse. Y ese es un estudio que se necesita para hacerlo en sitios especiales, en hospitales pediátricos, por lo menos en el área donde yo trabajo, o en instituciones que se dediquen a la epilepsia pediátrica, en donde pues participemos nosotros de las decisiones de estos chicos. Cuando pasamos de eso, tenemos que ir a hacer un análisis de otras causas. Y hay múltiples otras causas. Cuando hablamos de genética, no solamente hablamos de un gen, no. Nosotros tenemos 46 cromosomas. Y dentro de esos 46 cromosomas hay millones de genes. No es solamente uno. Y cuando hacemos el análisis, lo primero que usan los colegas de genética es utilizar unas fotografías para ver los cromosomas, que son foticos en las que se ve el cromosoma como tal. Pero de ahí a profundidad no se puede ver con el ojo humano. Hay que usar técnicas de bioquímica para poder explorar esa parte que se llama genómica. Y esa parte que se llama genómica nos dice a nosotros que hay genes que reconocemos ya que tienen una función. Los cromosomas están en todas las células del organismo. Todas nuestras células tienen cromosomas, están en el núcleo de cada célula. Y en esos cromosomas por dentro está la información. Es como si fuera una biblioteca en cada célula. Y en cada biblioteca pues hay millones de libros. Y dentro de esos libros pues hay millones de párrafos. Y dentro de esos párrafos pues hay millones de palabras. Y luego más adentro hay millones de letras. O sea que unir todo eso requiere unos estudios especiales de genética que le permitan al laboratorio tener una respuesta que a veces puede ser incierta, porque lastimosamente tenemos nosotros, la ciencia tiene unos estudios que llegan también hasta cierto límite. Y a veces no encontramos todas las respuestas que quisiéramos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que usar herramientas cada vez más pequeñas, más mínimas, más localizadas para encontrar respuestas. Pero a veces no sabemos si la respuesta que tenemos es la correcta. Es decir, dentro del libro me toca buscar de toda esa biblioteca, luego un libro, luego dentro del libro ese párrafo que necesito saber, pero a veces no sé si ese era el que necesitaba o el que creía que me daba la respuesta. Por eso es difícil establecer a veces la relación entre la parte genética y la causa, que esa sea esa causa de la epilepsia. ¿Ok? Entonces, ¿utilizamos herramientas? Sí. Y esas herramientas a veces son necesarias y útiles, pero no es siempre. No generalizamos nosotros, no hacemos un disparo de escopeta, no, porque eso no genera adecuar el diagnóstico ni tampoco genera adecuar el tratamiento. Entonces, están esas herramientas de genética, las usamos en algunos casos puntuales. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.